Bien, buenas noches. Vamos a seguir con el tema de la derivada. Entonces, por definición, solo recordando algunas cuestiones allí. ¿Qué era entonces la derivada? Bueno, eso lo vimos en la sesión anterior. La derivada, por ejemplo, derivada, ¿cómo? De las notaciones que vimos, la derivada de la función y con respecto a la variable independiente x es ser igual al límite de delta de y, del cociente delta de y entre delta de x, conforme delta de x tiende a cero. Esa es la definición de derivada. Pero esto también habíamos dicho que se podía escribir como la derivada de y con respecto a x va a ser igual al límite, que es lo mismo, de la función f evaluada en x más delta de x menos f de x, todo esto dividido entre delta de x, ¿cierto? Conforme delta de x tiende a cero. Así era. Y vimos la notación que podíamos utilizar, la derivada con respecto a x de la función y. Esa era una. ¿Cuál era la otra? La derivada de la función f con respecto a x, la derivada de la función f con respecto a x. ¿Y cuál otra? Estaba y', estaba f' de x, y recuerdo, con d, la derivada con respecto de y con respecto a x y la derivada de f con respecto a x. Habíamos dicho que cualquiera de las notaciones podíamos utilizar. Vamos a ver quiénes están pendientes por acceder a mis títulos. Bien. ¿Y qué pasaba si cambiábamos de variable? Bueno, simplemente trabajar con las variables que nos estaban indicando. Por ejemplo, si habláramos de la variable, de la función g con la variable independiente u, sería, por ejemplo, la derivada de la función g con respecto a la variable u, o si fuese la derivada de la función costo con respecto a la variable x, o la derivada de la función ingreso con respecto a la variable x, o con respecto a la variable p y q. La derivada de q, por ejemplo, aquí, ¿ve? Voy a cambiar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. La derivada de la variable Q con respecto a P. Cuando hablamos de costo de ingreso, vamos a ver de la función de demanda. ¿Qué otra? La derivada de la función utilidad con respecto a la variable X, por ejemplo. Entonces, todas estas notaciones ya las tenemos que manejar y esta definición de derivada ya la tenemos que comprender. Hay una parte analítica que es la interpretación geométrica de la derivada, que es el valor de la recta tangente en un punto de una curva. Pero eso lo vamos a ver si nos da tiempo y lo vamos a tratar. Pero nosotros nos vamos a orientar más al análisis marginal, que es a lo que viene después de este tema. Bien, sigamos entonces. Voy borrando todo eso. Bien. Hagamos un ejercicio. Creo que sí, vamos a hacer similar al que vimos en el libro, al que leímos lectura. Borré la definición, ¿no? Voy a copiar de nuevo la definición para tenerla a mano. ¿Cómo era? Derivada de la función y con respecto a x va a ser igual al límite, cuando delta de x tiende a cero, delta de y entre delta de x. Y recordando quién era delta de y. ¿Quién era delta de y? Delta de y era f de x más delta de x menos f de x. Y delta de x obviamente era el incremento en la variable x, ya simplemente lo vamos a evaluar. Entonces, ¿qué nos va a decir el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos va a decir de la siguiente manera. Voy a copiarlo en otro color. Nos va a decir, por ejemplo, encuentre la derivada de f
de esa función cuadrática. Encontremos la derivada de esa función cuadrática. Entonces, inmediatamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos estos datos, ¿ves? Necesitamos delta de y, necesitamos delta de x y necesitamos evaluar el límite. Entonces, empecemos por delta de y. ¿Quién es delta de y? Bueno, delta de y es primero evaluar f en x más delta de x y luego menos f evaluada en x. Entonces, encontremos. Número 1, f de x más delta de x. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual, en este caso de la función cuadrática, sería igual a x más delta de x al cuadrado más 2. Más 2. Desarrollamos ese binomio al cuadrado y eso nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría x al cuadrado más 2 por x por delta de x más delta de x al cuadrado más 2 más 2. Y ahí tenemos ya f de x más delta de x. Luego, ¿quién es f de x? F de x ya lo tenemos, ¿no? Simplemente hay que copiarlo. F de x es igual a x al cuadrado más 2. Ya lo tenemos. Ahora hay que encontrar entonces esto que está aquí, ¿ven? Delta de y entre delta de x. ¿Y eso qué sería igual? Bueno, sería entonces, paso 3, sería delta de y, lo voy a copiar, entre delta de x. Sería igual a f de x más delta de x. ¿Quién es esta f de x más delta de x? Es todo esto que está aquí, ¿eh? Entonces lo voy a colocar, voy a ir cambiando colores para que se vea la diferencia aquí. Vamos a ver primero, así. Vamos a ver, rojo, paréntesis, abrimos y escribimos entonces f de x más delta de x. ¿Quién es eso? Es esto que está aquí, que ya lo encontramos, es esta función que está acá. Entonces sería x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Así. Cerramos. Y a esto le vamos a restar f de x. Le vamos a restar f de x. ¿Ve? Le vamos a restar f de x. Entonces abrimos paréntesis. ¿Quién es f de x? X al cuadrado más 2. A ver. F de x. Permítame el color. Aquí está. Voy a admitir estos hipótesis. Permítame. No, ya están todos. Ahí está. Bien, entonces aquí está ya. Entonces escribimos f de x, que sería x al cuadrado más 2. Cerramos paréntesis. Ahí está ya entonces. Y todo eso entre delta de x. Todo eso entre delta de x. Y desarrollamos eso, ¿no? Desarrollamos eso, entonces va a quedar x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Y ese menos va a multiplicar a estos dos términos, ¿ves? Entonces queda menos x al cuadrado menos 2. Y ustedes me dicen en esa expresión qué término se cancela. ¿Alguien que me ayude? Menos 2 con 2. Ajá, menos 2 con 2. Permítanme, voy a cambiar color. Menos 2 con 2. Ajá. Se Y van. x al cuadrado. Y x al cuadrado. Perfecto. Estamos en clase. Excelente. Solo esos dos términos se cancelan. Ahora nos queda entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda 2x por delta de x más delta de x al cuadrado. Permítame que sea mi otro compañero. Vamos a ver, Ana. No se me quedó ningún término, ahí está. Todo entre delta de x. Pero esto que está aquí se puede factorizar. ¿Cómo? Bueno, sacamos un delta de x a multiplicar
y solo nos queda 2x más un delta de x aquí, ¿ves? Factorizando, entre delta de x. ¿Podemos cancelar algo allí? ¿Podemos cancelar algo? El delta de x de arriba con el de abajo se puede cancelar. Correcto, lo cancelamos. Mire, está multiplicando ambos, ¿ves? Entonces, ¿qué nos terminó quedando de esa operación? Solo nos quedó 2x más delta de x. Cuando ya llegamos a esa expresión, ya sabemos quién es delta de y entre delta de x, ya sabemos quién es. Es 2x más delta de x. ¿Qué sigue? Evaluar el límite. Vamos a evaluar el límite, lo voy a colocar en otro color. Lo voy a colocar en color rojo. Permítame, no sé si le voy a aceptar a Carmen. Sí, ya está uniendo. Entonces, ahora sí ya podemos encontrar el límite. Miren, límite de delta de y entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Eso va a ser igual a límite. ¿Quién es delta de y entre delta de x? Es esto que está aquí. 2 más delta, 2x más delta de x. 2x más delta de x. Conforme delta de x tiende a 0. Evalúen ese límite y me dicen cuánto les queda. Evalúen el límite. Y me dicen cuánto les queda. ¿Cuánto les da el límite? Chicos, evalúen ese límite. Cuando delta de x tiende a 0, ¿qué les queda? 2x. Así es, perfecto. Simplemente 2x. Y esa es nuestra respuesta. Entonces, f' lo pueden escribir de diferentes formas. Por ejemplo, vamos a colocarlo en este color rosado. F' de x es igual a 2x. Miren, esa es la respuesta nuestra. Ahora, todo esto se va a hacer súper más sencillo cuando ya nos aprendamos los teoremas. Ya van a ver que súper sencillo se hace todo esto. Ya con los teoremas de límite, de derivada, perdón. Profe, voy a hacer otro ejercicio que sea con problemas. Bien, creo que me sacó la sesión. No, yo creo que estamos todavía. Sí, ahí está. Pensé que me había sacado. Bien, pregunta con lo que hicimos ahorita. Lick, Ajá. ¿cree que puede hacer otro ejercicio con un problema del libro, de los problemas de analizar? Es que en el análisis marginal vamos allá con el análisis nosotros. Ya vamos a ir más adelante en eso. Vamos a buscar otro problema que lleve un poquito más de trabajo. Vamos a ver. Nick, ¿me puede explicar cómo saco el link para cancelar? Esa parte me confunde. ¿Cuál? ¿A dónde? Para obtener la respuesta de 2x, Aquí, el límite. ¿sí? ¿Sí? Aquí solo estamos evaluando el límite. ¿Se acuerdan? Ya vimos eso. Evaluamos el límite. 0. Ingresen 0 aquí. Cuando delta de x tiende a 0, esto tiende a 0, ¿cuánto se va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Ya. Solo nos va a quedar esta expresión, miren, porque esto se va a hacer 0, ¿eh? Solo evaluamos. Delta de x tiende a 0. Evalúan 0 aquí y les queda 2x más 0. ¿Y 2x más 0 cuánto es? 0. 2x, ¿verdad? Por eso nos queda 2x. En esta parte del límite. Pero si fuese 1, ¿cómo sería ahí? Si acá hubiese un 1. ¿Sí? Bueno, Si siempre X, por lo general les va a quedar el delta de x aquí.
Entonces, cuando evalúen, siempre va a ser delta de x tiende a 0. O sea, donde vaya apareciendo el término, donde vaya apareciendo delta de x, ustedes van a ir haciendo 0 ahí, solo les va a quedar el resto de la expresión. Creo Ok. que lo que se refiere la compañera es que si delta de x tiende a 1. No, eso no va a cambiar. Esa es la definición. Acá está, ¿ve? Ya Siempre- está dado. Delta de x tiende a 0. O Siempre sea hace- que siempre va a tender a 0. Siempre. Ya está la definición en el libro. Ayer la vimos. Gracias. Siempre delta de x va a tender a 0. Buena pregunta esa, para que nos quede claro ahí. Delta de x ahí no va a tender ni a 1, ni a 5, nada de eso. Siempre a 0. Es la definición de derivada. clic, entonces el resultado siempre nos daría como, digamos, la primera expresión porque siempre sería 0. Por ahí va, correcto. Así es. Ok. Conforme la función vaya variando, ahí va a ir variando todo lo demás. Voy borrando entonces, jóvenes. ¿Listo? Bueno, voy borrando. Cambiar color. Ahora imagínense que nos dan otra función. Vamos a ver, otra función. Por ejemplo, nos dan esta función, ¿ves? La f de x igual a 1 sobre x. Esta es la función racional, la primera función racional que vemos allá en método 2. Aquí, ¿ves? Esta función racional. Y nos piden que calculemos la derivada. Calcule la derivada de f de x, de la función f de x. Así. Entonces empezamos de nuevo. Siempre recordemos la definición. ¿Cómo es la definición? La derivada de f con respecto a x es igual al límite de delta de y sobre delta de x conforme delta de x tiende a 0. Esa es la definición. Pero nosotros ya sabemos quién es delta de y, que es esto mismo, ¿eh? Límite entonces. ¿Quién es delta de y? Delta de y es f de x más delta de x. Esta definición ya está dada. Solo hay que aprendérsela. Menos f de x sobre delta de x conforme delta de x tiende a 0. Ya recordamos eso. Entonces empezamos a buscar quién es f de x más delta de x. Empecemos a buscarlo entonces. Vamos a ver, voy a cambiar el color aquí. 1. O por paso, para irlos enumerando. Voy a colocar aquí yo. Y empezamos entonces. ¿Quién es f de x más delta de x? Eso es igual a 1 sobre x más delta de x. Miren. Ahí está. Solo eso. 1 y en vez de x voy a colocar x más delta de x. Aquí está, miren. Entonces aquí me queda 1 sobre x más delta de x. Y luego, ¿quién es f de x? F de x ya lo tienen. Es 1 sobre x. 1 sobre x. Vamos entonces ahora al inciso B. Hacer la resta. Le vamos a colocar inciso B aquí. Lo voy a colocar al costado. No sé. Ahí lo vamos a dejar. Entonces el inciso B. Hacer la resta. Entonces delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x. Y eso ya lo tienen ustedes. ¿Quién es f de x más delta de x? Esto que está aquí, miren. 1 sobre x más delta de x. Ya está. Eso es f de x más delta de x. Menos, miren. Menos f de x. ¿Y quién es f de x? 1 sobre x. Ahí está. Hacemos esa resta y ¿cuánto nos queda? Vamos a ver, nos queda x menos x más delta de x sobre x por delta de x. Ahí me quedaría entonces, aquí ve, me quedaría entonces menos delta de x sobre x por x más delta de x. Suma de fracciones. Suma de fracciones. Se cancela el x menos x cuando hacen la operación en el numerador.
¿Cómo era? Si teníamos A sobre B más C sobre D, eso era igual a A por B, por D, perdón, aquí es D, aquí es B, A por D, menos B por C. Bueno, aquí en este caso lo coloqué más, es más menos, puede ser cualquiera de las dos operaciones. Menos, nosotros estamos hablando con menos B por C sobre B por D. Ahí está. Eso lo quise acá para encontrar esto. Ya está. Entonces ya tenemos delta de Y y ya tenemos delta de X. Entonces simplemente vamos a encontrar quién es delta de Y sobre delta de X. Aquí lo vamos a hacer, inciso C. Cabrá aquí. No, aquí lo vamos a hacer, inciso C. Aquí. Entonces, delta de Y entre delta de X es igual. ¿Quién es delta de Y? Aquí lo tenemos, ¿ve? Menos delta de X sobre X por X más delta de X. Y todo eso dividido entre, aquí quedó mal. Voy a borrar aquí para que quede bien ordenado. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto aquí. Vamos a ver. Entonces aquí, delta de Y, ¿quién es? Bueno, este es menos delta de X sobre X por X más delta de X. Y eso entre delta de X. Si hacen esa división, ¿cuánto les queda? ¿Alguien que me ayude a hacer esa división? ¿Cuánto queda esta división? ¿Alguien que me ayude? ¿Se acuerdan? El delta de X tiene denominador 1. ¿Se acuerdan del método de la oreja? Así le llamábamos en método 1, el método de la oreja, cuando dividíamos dos fracciones. Les estoy colocando el 1 aquí, ¿ven? Que es el denominador de delta de X. Lick. Ajá. Y no se puede simplificar el delta de Y antes de hacer la división. No, no hay nada que simplificar en delta de Y. Porque este delta de X está dentro de esta suma, dentro de este paréntesis. No lo puedo sacar de ese paréntesis. Tendría que haber otro aquí. Entonces aquí lo que queda es hacer la división. Y bueno, lo voy a hacer. Método de la oreja quedaría menos delta de X por 1. Entonces quedaría menos delta de X sobre y delta de X por X más delta de X. Entonces quedaría X por delta de X por X más delta de X. Y aquí sí se cancelan esos dos, ¿ves? Este delta de X con este delta de X y así me queda entonces simplemente, me queda menos 1 sobre X por X más delta de X. Y ahí está. Ya tengo delta de Y entre delta de X. Esto es, ¿ve? Esto es. Y ahora solo venimos a evaluar el límite. Hoy sí. Cuarto paso ya finalizando este. A veces D. Quedaría entonces el límite para la derivada, límite de delta de Y entre delta de X. Pero ya sé quién es delta de Y entre delta de X. Aquí lo tengo, miren. Es menos 1 sobre X por X más delta de X. Ahí está. Conforme delta de X tiende a 0. Ahora, evalúen ese límite y me dicen cuánto les queda. En el numerador no hay nada que evaluar, es una constante, simplemente aquí es menos 1. Recuerdan los teoremas de límite, ¿verdad? Y evalúan límite en el denominador, ¿cuánto nos queda? X al cuadrado. Correcto, X al cuadrado. Y ahí está, esa es la derivada. Entonces, f', o sea, la derivada de la función f' de x de esta función es menos 1 sobre x al cuadrado. Y hemos terminado, miren. Revísenlo y si tienen consulta me avisan.
Bien. ¿Hay preguntas, chicos? Lick, solo una pregunta. Ajá. En todo caso, el ejercicio hubiera sido diferente y el delta hubiese quedado arriba, hubiera quedado delta de x sobre otro número, entonces tendría que evaluarse así. Sí. Se evalúa Ok, el límite. ok. Pero muy difícil que le dé esa expresión. Siempre le va a quedar una expresión donde el delta se vaya haciendo, se va a hacer cero y le va a quedar un resto, o sea, el resto de la expresión. Si la función tiene derivada, obviamente. Hay funciones que no tienen derivada. Por ejemplo, la función valor absoluto. Y hay otras funciones que no tienen derivada. Pero ya eso es un análisis un poquito más avanzado que después se va a ver. Bien, ¿no hay otra pregunta, jóvenes? Bien, voy a colocar uno yo para que lo hagan ustedes. Entonces, vamos a ver aquí para borrar todo. Voy borrando todo esto ya. Otra función que es muy conocida por nosotros es esta, ¿eh? La función y igual a la raíz cuadrada de x. Calcule la derivada de la función y. Vamos, tómese unos 5 minutos y lo realizan. Para realizarlo, tome papel y lápiz y realícenlo. ¿Cómo empezaría? Según lo que hemos visto ya sería el tercer.
Viene por mí, mi amor hermosa. ¿Estaba quién es? Ella. Y yo cuando la miré, iba a volver a dormir, pero... O sea, no me gusta. ¿Cómo vamos? Bien, derivada por definición, entonces, ¿verdad? Vamos a calcular esa derivada por definición. Después lo vamos a hacer por teorema y es súper más fácil. Se aprenden bien los teoremas y no van a tener ningún problema. Vamos a ver. Nos piden la derivada de esta función y igual a f de x, o que es lo mismo, f de x igual a la raíz cuadrada de x. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, necesitamos encontrar primero f de x. Perdón, aquí, borrador. Aquí. F de x más delta de x. ¿Quién es eso? Bueno, simplemente es la raíz cuadrada que en vez de x voy a colocar x más delta de x. Escribimos x más delta de x. Fue lo primero que tuvieron que encontrar. Luego escriben simplemente f de x, que ya saben que es la raíz cuadrada de x. Ya está. Luego, ¿quién es delta de y? Delta de y ya sabemos que es f de x más delta de x menos f de x. Y ya lo tienen. ¿Quién es f de x más delta de x? Es esto que está aquí. La raíz cuadrada de x más delta de x. Menos f de x, que ya saben quién es, que es raíz de x.
Ahí está. Delta de X, ya saben quién es delta de X. Delta de X ya lo tienen, simplemente es delta de X. Ahora necesitan encontrar, voy a cambiar el color, necesitan encontrar delta de Y entre delta de X. Eso es lo que ocupamos para encontrarle el límite. Y ojo, como aquí hay raíces, entonces No nos va puede a tocar valer cero. racionalizar, va a tocar, ajá. Pero ahí cuando delta de X equivale a vale cero. No, tiende a cero. No, todavía no estamos efectuando el límite. Acá solamente lo escribí, delta de X. Y acá también solo voy a hacer la división entre delta de Y entre delta de X. Que eso va a ser, f de X más delta de X menos f de X entre delta de X. Y eso va a ser igual, ya lo tenemos. ¿Quién es f de X más delta de X menos f de X? Es esto que está aquí, ¿ve? Raíz de X más delta de X menos raíz de X. Todo eso entre delta de X. Miren, ya lo tenemos. Pero recuérdense que cuando calculemos el límite de esta expresión, porque recuerden que lo que sigue es el límite de delta de Y entre delta de X, que es esto que está aquí, ¿ven? Que es esto que está aquí. Entonces lo colocamos, la raíz de X más delta de X menos la raíz de X sobre delta de X. Conforme delta de X tiende a 0. Si evaluamos ese límite, ¿cuánto me da aquí? Evalúen ese límite. Cuando delta de X tiende a 0. Cero. 0 sobre 0 sobre. Recuerden que delta de X tiende a 0. Queda 0 sobre 0. Queda 0 sobre 0. Hay que practicar esos límites. Queda 0 sobre 0. Esta es una forma indeterminada. Por lo tanto, habíamos dicho que nos tocaba ¿qué? Racionalizar. ¿Dónde aparecen las raíces? En el numerador. Por lo tanto, solo vamos a racionalizar el numerador de esta expresión, que es esta misma, miren. Entonces lo voy a trabajar aquí, ¿ven? Aquí lo voy a trabajar para que quede más cómodo, más ordenado. Bueno, racionalicemos esta expresión. Se vuelve a copiar la expresión X más delta de X menos raíz de X sobre delta de X. Para racionalizarla, la multiplicamos por, voy a escribirlo en rojo, esta misma expresión, nada más que por el conjugado de esta expresión, ¿ve? Raíz de X más delta de X. Ahora, aquí está menos, entonces aquí va a ser más la raíz de X. Y eso mismo en el denominador, miren. Raíz de X más delta de X más raíz de X. Realizamos el producto de eso. Y esto genera una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, aquí me va a quedar en el numerador, me va a quedar esto al cuadrado me quedaría, se cancela la raíz con el cuadrado, entonces me va a quedar ya factorizando que, bueno, lo voy a hacer por paso, vamos a ver, quedaría entonces la raíz de X más delta de X al cuadrado menos la raíz de X al cuadrado. Y en el denominador simplemente quedaría delta de X por esa suma que está allí, que sería la raíz de X más delta de X. Esto es pura álgebra, miren, esto no tiene mucho. Más la raíz de X aquí. Luego, ya está, elevando al cuadrado, ya saben que se cancelan estas raíces con el radical, con el índice del radical. Entonces solo quedaría X más delta de X menos X, miren. Entonces simplemente me va a quedar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Lo miran? ¿Se cancela quién? Se cancelaron los índices con los exponentes. Miren, índice con exponentes. Todo eso lo va a quedar X
más delta de X menos X. ¿Quién se cancela? Delta de X. Nos quedaría delta de X. Quedaría delta de X, correcto. Entonces quedaría delta de X en Las el X numerador. eliminan. Delta de X. Se resta X con menos X aquí, miren. Y entonces queda delta de X por la raíz de X más delta de X más la raíz de X. Así. Ahora, ya miran que ahí se puede aplicar la propiedad cancelativa. ¿A quién se le aplica la propiedad cancelativa allí? El Delta delta de de X. X Al de arriba delta de hacia X, abajo. correcto. Ahí está, miren. Se cancela delta de X y solo me queda entonces 1 sobre la raíz de X más delta de X. Todo dentro de paréntesis, más la raíz de X. ¿Ve? A eso le vamos a encontrar el límite. A eso que está ahí le vamos a encontrar el límite. Entonces, ¿puedo borrar eso? Tómenle captura para seguir. Todo esto va en el denominador, ¿ves? Todo esto. Voy borrando entonces. Guarden eso para, por si me olvida. Vamos a ver, 1 sobre la raíz de X más delta de X más raíz de X. Bien. Vamos. Entonces quedaría evaluar el límite de 1 sobre la raíz de X más delta de X más la raíz de X. Conforme delta de X tiende a 0. Ayúdenme a evaluar ese límite. Me dicen cuánto queda. ¿Cuánto queda en ese límite? 1 sobre 2 raíz de X. 1 sobre 2 raíz de X. Bueno, y evaluando por paso quedaría 1 sobre la raíz de X, porque recuérdense que delta de X tiende a 0. 1 sobre la raíz de X más raíz de X, ¿ve? Que es igual a 1 sobre 2 raíz de X. Ahí está. Por lo tanto, entonces podemos decir que f' de X es igual a 1 sobre 2 raíz de X. Esa es la derivada, miren. ¿Quién era f? F era igual a la raíz cuadrada de X. ¿Cuál es la función derivada? La función derivada de esta función. Aquí está, ¿ve? 1 sobre 2 raíz cuadrada de X. Y eso es lo que nos pedían. Ahí está. Eso es lo que nos pedían. Ya lo íbamos a hacer nosotros. Hay que practicarlo. Realicen lo que están ahí en la sección y si tienen dudas, pues me consultan el día de mañana. Traten de hacerlo, la mayor parte de ejercicios que están propuestos ahí. Traten de realizarlos y cualquier consulta, pues mañana, ¿verdad? Nos vemos, tengan buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.